Hay momentos en los que Dios no habla con truenos desde el cielo, ni con terremotos que estremecen la tierra. A veces su voz llega como un susurro tan suave que solo el alma sensible puede percibirlo. Y si ese susurro ya te ha hablado más de una vez, y si las advertencias de Dios ya han tocado tu corazón, pero tú las has ignorado, pensando, aún tengo tiempo, vivimos rodeados de ruido, la televisión grita, las redes sociales nos distraen, los problemas nos saturan, y entre tanto bullicio espiritual, la voz de Dios parece perderse, pero no es que Él haya dejado de hablar, somos nosotros quienes hemos dejado de escuchar. Dios advierte porque ama. Un padre amoroso no guarda silencio cuando ve que su hijo camina hacia el peligro. El amor verdadero no calla ante el abismo. Dios no advierte para asustar, sino para salvar. Él ve lo que nosotros no vemos. Conoce los caminos que parecen seguros, pero terminan en destrucción. Como dice el libro de Proverbios 1:4, 1:2, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, muchos seguimos caminando sin detenernos, convencidos de que tenemos el control. Decimos solo un poco más, luego me arrepiento. Dios entiende, pero cada vez que ignoramos su voz, el corazón se acostumbra a la desobediencia. Poco a poco, esa voz que antes conmovía comienza a sonar lejana. En tiempos bíblicos, las advertencias de Dios llegaban de distintas maneras, a través de profeta, sueños, señales o circunstancias. Hoy no siempre son tan espectaculares, pero siguen presentes. A veces Dios te habla por medio de una predicación que toca tu conciencia, otras veces a través de un consejo, un sueño, una pérdida, o incluso un silencio prolongado. Él busca llamar tu atención antes de que el dolor tenga que hacerlo. La mayoría de nosotros no reaccionamos al primer aviso. Pensamos que lo malo solo les pasa a otros, que aún podemos manejarlo, pero llega un momento, y todos lo sabemos, en que las advertencias cesan y las consecuencias comienzan, no porque Dios deje de amar, sino porque el amor también respeta la libertad. Mira lo que dice Hebreos 3:1-5. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, ni cuando la vida se calme. Hoy, porque la fe no se mide por lo que sentimos, sino por cómo respondemos a la voz divina en el presente. ¿Recuerdas alguna vez en la que sentiste que Dios te decía, no vayas por ahí? Tal vez fue una relación, una decisión financiera, una amistad o una oportunidad aparentemente buena, pero algo dentro de ti no tenía paz. Esa incomodidad era el Espíritu Santo intentando protegerte. La voz de Dios no siempre grita. A veces se manifiesta como un peso en el corazón, una sensación de que algo no está bien, pero si insistimos en ignorarla, acabamos aprendiendo por el camino del dolor. Imagina un semáforo espiritual. La luz amarilla son las advertencias pequeñas, señales, llamadas a detenerte, pausas divinas que buscan protegerte, pero muchos, en lugar de frenar, aceleran, quieren adelantarse al plan de Dios, correr sin esperar su tiempo. ¿Y qué sucede? El choque llega, no porque Dios lo provoque,
sino porque no obedecimos la señal. En esta era de velocidad, creemos que toda demora es negativa, pero hay pausas que salvan vidas. Tal vez ese no de Dios, ese cierre de puerta o esa demora que tanto te frustra, es una advertencia disfrazada de espera. Dios te dice, no ahora, no así, no con esa persona, no en ese camino. Podrías confiar en Él, incluso cuando no entiendes. El profeta Elías, después de vencer a los profetas de Baal, huyó al desierto lleno de miedo, esperaba que Dios le hablara con poder, pero el Señor se manifestó en el susurro del viento. 1 Reyes 1:9, 1-12. Dios no necesitó fuego ni terremoto. Su voz fue suficiente. Así actúa también hoy. En medio del ruido, busca almas que sepan distinguir el silencio sagrado del Creador. Querido hermano, si sientes que últimamente todo te sale mal, que hay señales que se repiten, personas que te advierten o circunstancias que se cierran, no las ignores. Tal vez no sea coincidencia, tal vez sea el amor de Dios tratando de detenerte antes del precipicio. El enemigo siempre te dirá, no es tan grave, todos lo hacen, Dios te entiende, pero esa voz no es la del Padre. El Espíritu de Dios no justifica el pecado, lo revela para sanarlo. Y aunque el mundo moderno se burle de la idea del juicio o del arrepentimiento, la verdad eterna sigue siendo la misma. Dios advierte antes de disciplinar, corrige antes de castigar y extiende su mano antes de cerrar la puerta. Hoy Él te está hablando. No esperes un milagro extraordinario ni una señal en el cielo. Si algo dentro de ti se inquieta mientras escuchas estas palabras, esa es la voz de Dios. Permíteme hacerte una pregunta sincera. ¿Estás escuchando o solo oyendo? Escuchar es responder. Es actuar. Es decir, Señor, aquí estoy. Háblame. Oír sin obedecer es igual que cerrar los oídos. Y si no sabes cómo volver a esa sensibilidad espiritual, comienza así, guarda silencio, apaga el ruido un momento, respira. Di, Espíritu Santo, háblame otra vez. Te aseguro que Él lo hará, no porque seas perfecto, sino porque eres amado. Oración, Padre Celestial. Reconozco que muchas veces he ignorado tu voz, me has advertido, me has llamado y aún así he seguido mi propio camino. Hoy me detengo, hoy quiero escucharte. Habla. Señor, que tu siervo escucha, abre mis oídos, ablanda mi corazón y límpiame de toda distracción que me impida oír tu voluntad. No quiero aprender por medio del dolor, sino por tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Sier. No hay advertencia sin propósito. Si Dios te está llamando, es porque todavía hay esperanza. Él no quiere asustarte, quiere salvarte. Escribe en los comentarios, yo quiero escuchar la voz de Dios. Comparte este mensaje con alguien que necesite un recordatorio del amor que corrige. Hay algo más peligroso que el pecado visible, y es el pecado que ya no duele. El corazón endurecido no se forma en un día, se construye poco a poco. Con cada mañana me arrepiento. Con cada esto, no es tan grave. Es el resultado de resistir la voz de Dios
una y otra vez, hasta que la conciencia se vuelve silenciosa y el alma se enfría. La Biblia dice en Hebreos 3:1-5, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es uno de los avisos más serios que Dios nos da, porque cuando el corazón se endurece, el hombre ya no distingue entre lo correcto y lo equivocado. Su sensibilidad espiritual se apaga y aunque siga orando o asistiendo a la iglesia, dentro de él algo ha muerto. Pensemos en Faraón. Dios le dio oportunidad tras oportunidad. Moisés le habló con autoridad divina. Los milagros se manifestaron ante sus ojos. Pero él siguió diciendo no. Primero endureció su propio corazón y después, dice la Escritura, Dios lo endureció. No porque el Señor quisiera condenarlo, sino porque su obstinación lo llevó a un punto sin retorno y ya no podía sentir, ya no podía creer. Así sucede con el alma que se acostumbra a ignorar al Espíritu Santo. El endurecimiento del corazón tiene muchos rostros. A veces se disfraza de orgullo. Yo no necesito ayuda. Puedo solo. Otras veces de decepción. Ya oré y Dios no respondió. Ya no quiero intentar más. En ocasiones se manifiesta como incredulidad. No sé si Dios realmente existe, pero todas esas formas llevan al mismo final la distancia entre el alma y su Creador. El orgullo es una de las causas principales. Santiago 4:6 nos recuerda, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando una persona cree que ya no necesita rendirse, que lo sabe todo, que puede dirigir su vida sin depender de Dios, su corazón comienza a endurecerse, ya no escucha consejo, ya no acepta corrección, se vuelve como una piedra fuerte por fuera, pero sin vida por dentro. También el pecado habitual endurece el corazón. El primer error duele, el segundo incomoda, el tercero se justifica y el cuarto se disfruta. Así actúa el enemigo, convierte la culpa en costumbre. Lo que antes provocaba vergüenza se vuelve normal. Pablo escribió que hay quienes tienen la conciencia cauterizada, como con hierro caliente, 1 Timoteo 4:2, ya nada los toca, nada los conmueve. Quizá aún oran, pero no sienten nada, cantan. Pero el alma está vacía, escuchan la palabra, pero su mente está en otro lugar. Ese es el efecto más triste del pecado, la insensibilidad espiritual. Otra causa es la decepción. Muchos dejaron de creer porque se sintieron defraudados por Dios. Le pidieron algo y no lo recibieron. Oraron por alguien y la respuesta no llegó. Sufrieron una pérdida, una traición o un silencio prolongado y concluyeron: si Dios me amara, no permitiría esto. Así nace el resentimiento contra el cielo. Pero querido hermano, Dios nunca prometió que la vida sería fácil. Prometió que estaría contigo en medio del dolor. El corazón se endurece cuando interpreta el silencio de Dios como ausencia, en lugar de verlo como una invitación a confiar más. Y no olvidemos otro enemigo sutil, la hipocresía religiosa. Jesús reprendió duramente a los fariseos porque sabían la Biblia, oraban en público y cumplían rituales, pero su corazón estaba lejos. Conocían la ley, pero no conocían al autor de la ley. Ese tipo de religiosidad
crea un corazón de piedra que aparenta piedad, pero no tiene compasión, ni amor, ni humildad. Muchos hoy viven lo mismo, están rodeados de fe, pero no transformados por ella, asisten, repiten, actúan, pero no se rinden. Poco a poco, sin notarlo, se vuelven fríos. En la ciencia moderna se ha descubierto que el cerebro puede acostumbrarse a ciertos estímulos. Si escuchas una alarma todos los días, llega un momento en que dejas de notarla. Asimismo ocurre con la conciencia. Si Dios te advierte y tú lo ignoras constantemente, llegará un punto en que su voz te parecerá normal, sin urgencia, pero no es que Dios haya dejado de hablar, es que tú dejaste de sentir. Un corazón endurecido no solo afecta tu relación con Dios, también te hace incapaz de amar correctamente a los demás, pierdes empatía, te cuesta perdonar, te vuelves crítico, distante, las relaciones se enfrían, el matrimonio se seca, la fe se vuelve teoría. Jesús dijo en Mateo 1:3, 1:5, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado. El endurecimiento espiritual es un proceso de cierre. Primero cierras los oídos, luego los ojos y finalmente el corazón. Pero aquí hay esperanza. Ezequiel 3:6-6 contiene una de las promesas más hermosas: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios puede hacer lo que tú no puedes. Él puede romper la capa de orgullo, de dolor y de pecado, y hacerte sentir otra vez. Puede devolverte la sensibilidad perdida, la ternura que creías muerta. No importa cuánto tiempo lleves endurecido. Si hoy respondes a su voz, el milagro puede comenzar. Y tal vez pienses, ¿cómo sé si mi corazón está endurecido? Escucha estas señales: ya no te duele pecar. Justificas tus errores con facilidad. La oración te parece aburrida. Te irritan los mensajes de corrección. Sientes distancia con Dios, pero no haces nada por acercarte. Si alguna de estas descripciones te toca, no lo tomes como condena, sino como una llamada del cielo. Si puedes reconocerlo, todavía hay esperanza. El peligro real no es tener el corazón duro, sino no darse cuenta. Hoy el Señor te dice: deja que te toque otra vez. No importa si te has enfriado, si sientes que tu fe ya no tiene vida, si te atreves a decir: Señor, quiero volver a sentir tu presencia, Él lo hará. No hay corazón demasiado frío que la gracia no pueda encender. Oración: Padre amado, reconozco que mi corazón se ha endurecido. He dejado que el orgullo, el dolor y la decepción levanten muros entre tú y yo. Hoy me humillo delante de ti. Quita mi corazón de piedra y dame uno nuevo. Enséñame a sentir tu voz otra vez, a llorar por lo que te duele, a alegrarme por lo que te agrada, que mi corazón vuelva a latir al ritmo del tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Duro. Cierre. El corazón más duro puede ser restaurado cuando se entrega al fuego del amor divino. No esperes a que el dolor te obligue. Deja que el amor te transforme
escribe en los comentarios, Señor, ablanda mi corazón y comparte este mensaje con quien parece fuerte por fuera, pero está muriendo por dentro. Hay pecados que se gritan desde los tejados y otros que viven en silencio dentro del alma. Los segundos son los más peligrosos porque nadie los ve, nadie los confronta, pero poco a poco consumen la vida espiritual. El pecado oculto es como una infección invisible, no duele al principio, pero si no se trata, envenena todo el cuerpo. El rey David lo entendió bien. Después de cometer adulterio con Betsabé y planear la muerte de su esposo Urías, creyó que había logrado ocultar su falta. Nadie lo sabía, nadie lo cuestionó. Por fuera, seguía siendo el mismo rey justo y valiente, pero dentro de él la culpa lo devoraba. Más tarde escribió en el Salmo 3, 2, 3 hasta 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David lo dice claro, su silencio lo estaba matando. El pecado no confesado marchita el alma, roba la paz, apaga el gozo y corta la comunión con Dios. El problema del pecado oculto es que se alimenta del secreto. El enemigo te susurra, nadie tiene por qué saberlo. Dios entiende, fue solo una vez. Y así comienza la trampa. Lo oculto se convierte en un refugio falso donde crees estar a salvo, pero en realidad estás construyendo una prisión espiritual. En nuestra época, el pecado escondido toma muchas formas. Puede ser una adicción que nadie conoce, una relación prohibida, pensamientos impuros, mentiras, rencores o hábitos que justificas diciendo, es solo mi debilidad. Pero la verdad es que cada vez que escondes algo, le estás dando poder sobre ti. Jesús dijo en Lucas 8, 1, 7, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido. Y salir a la luz, tarde o temprano, todo sale a la superficie, no porque Dios quiera avergonzarte, sino porque te ama demasiado como para dejarte esclavo de la oscuridad. El pecado oculto genera un doble rostro. Por fuera pareces espiritual, pero por dentro te sientes vacío. En la iglesia sonríes, pero en casa lloras, levantas las manos, pero en el corazón hay una voz que dice, no eres digno. Esa culpa silenciosa es un peso que te impide avanzar, y cuanto más tiempo lo ocultas, más poder toma. Es como una planta en la sombra, crece en lo secreto hasta que un día rompe el suelo y se ve. Muchos justifican el secreto diciendo, no hago daño a nadie. Pero el pecado nunca es inocente, destruye tu comunión con Dios, afecta tus decisiones, distorsiona tu carácter. Las personas con pecados ocultos viven agotadas emocionalmente porque deben sostener una fachada que no es real. La psicología moderna incluso confirma esto. Las emociones reprimidas generan ansiedad, insomnio, irritabilidad. El alma no fue creada para cargar con secretos, sino para vivir en luz. Y hay algo más. El pecado escondido debilita tu autoridad espiritual. No puedes orar con poder si sabes que hay algo que estás escondiendo de Dios. No puedes hablar de libertad si vives atado. Por eso el Salmo 6:1-8 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
no porque Dios no quiera oírte, sino porque el pecado crea una barrera entre Él y tú. Isaías 5:9-2 lo afirma: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero hay esperanza, hermano. Dios no expone para destruir, sino para sanar. Él no te confronta para humillarte, sino para restaurarte. Cuando el profeta Natán confrontó a David, el rey pudo haberlo negado, pero eligió confesar: he pecado contra Jehová. Y en ese instante, la misericordia lo cubrió. Su pecado tuvo consecuencias, sí, pero también perdón, porque el perdón de Dios siempre está disponible para quien deja la sombra y camina hacia la luz. El secreto de la libertad está en la confesión. Proverbios 2:8-1-3 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar no es solo decir sí, porque es reconocer, arrepentirse y apartarse. No se trata de exponerlo ante todos, sino de presentarlo ante Dios con sinceridad. Si es necesario, busca ayuda de un pastor o consejero espiritual maduro, alguien que te guíe en el proceso de restauración. La confesión rompe el poder del secreto. Recuerda, lo que no se confiesa te controla. Lo que traes a la luz pierde su poder. Muchos viven bajo opresión porque siguen guardando lo que debieron entregar hace tiempo. Guardan objetos, fotos, mensajes, recuerdos de un pasado que aún los ata. Si realmente deseas libertad, limpia tu vida, no solo tu mente o tu corazón, limpia tu entorno. Si hay algo que te conecta con el pecado, sácalo de tu casa. Dios no puede llenar un espacio donde aún hay sombras. Y quizás digas: pero tengo miedo de perderlo todo si confieso. Escucha bien, es mejor perderlo todo y ganar la paz que conservarlo todo y perder tu alma. Jesús preguntó: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 1:6, 2:6. A veces Dios te permite sentir el peso del secreto no para castigarte, sino para empujarte a liberarte. Ese cansancio que llevas no es normal. Esa inquietud constante, esa falta de gozo, puede ser el Espíritu Santo recordándote: ¿aún hay algo que no me has entregado? Hoy puede ser el día de tu libertad. No mañana, no cuando te sientas listo. Hoy. Imagina qué diferente sería tu vida si pudieras mirar al cielo sin culpa, si pudieras dormir en paz, si tu oración volviera a tener poder. Esa es la promesa de un corazón limpio. Oración: Señor Jesús, confieso que he guardado cosas en mi vida que no te agradan. He tratado de ocultar lo que tú ya sabías. Perdóname. No quiero vivir más en el silencio ni en la vergüenza. Limpia mi corazón de todo pecado escondido. Dame el valor de confesar, de pedir perdón y de apartarme. Que tu luz penetre en cada rincón de mi alma. Restáurame, Señor, y hazme libre. En tu nombre, Jesús. Amén. Cierre. El pecado oculto pierde su poder cuando es traído a la luz. No temas ser transparente ante Dios. Él ya conoce todo y aún así te ama. Escribe en los comentarios: hoy decido vivir en la luz, y comparte este mensaje con alguien que necesita dejar el secreto y volver a la paz
Vivimos en una época donde todo compite por nuestra atención. Cada día el mundo nos lanza cientos de voces, notificaciones, mensajes, noticias, anuncios, redes sociales, trabajo, entretenimiento, y entre tanto ruido, el alma se adormece. No porque haya dejado de creer, sino porque ha dejado de escuchar. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador, Mateo 1, 3, 2. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las distracciones del mundo son como espinas pequeñas, aparentemente inofensivas, pero cuando crecen, sofocan la vida espiritual hasta asfixiarla. Ypsilon, tal vez digas, yo no hago nada malo, solo estoy ocupado. Pero hermano, el enemigo no siempre busca destruirte con pecado. A veces solo necesita distraerte. Si logra mantenerte tan ocupado que no oras, no lees la Biblia, no escuchas al Espíritu, ya ganó la mitad de la batalla. Piénsalo, ¿cuántas veces has querido orar, pero el teléfono sonó? ¿Cuántas veces dijiste, leeré la palabra más tarde, y nunca lo hiciste? ¿Cuántas veces comenzaste el día con energía, pero terminaste con la mente agotada? Y el corazón vacío no se trata de falta de fe, sino de exceso de distracción. Las distracciones no siempre parecen malas. A veces se disfrazan de responsabilidades, metas, entretenimiento o incluso de ministerio. Pero cuando algo, por bueno que sea, te aleja de la presencia de Dios, ya se ha convertido en un ídolo. Un ídolo no es solo una estatua, es cualquier cosa que ocupe el lugar que solo Dios merece en tu vida. Vivimos en una generación hiperconectada, pero espiritualmente desconectada. Revisamos el teléfono más veces que abrimos la Biblia, escuchamos más voces humanas que la voz del Espíritu. La dopamina digital, esa sensación de placer que nos dan los likes y las notificaciones, ha reemplazado la paz interior que solo Dios puede dar. La ciencia lo confirma, el cerebro se vuelve adicto a la estimulación constante, al punto que el silencio le resulta incómodo. Por eso muchos ya no soportan estar a solas con Dios. ¿Recuerdas cuando antes podías pasar largos momentos en oración sin mirar el reloj? Cuando leer la Biblia te llenaba el alma más que cualquier serie o canción. Si esa pasión se ha apagado, no fue de un día para otro. El alma se durmió lentamente, arrullada por las distracciones. El mundo moderno glorifica la prisa. Te dicen que si no estás haciendo algo todo el tiempo, estás perdiendo el tiempo. Pero el reino de Dios funciona al revés. El descanso en su presencia es la fuente de toda productividad espiritual. El Salmo 4:6-1-0 nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice corre, ni pública, ni Josmash, sino quédate quieto. Solo en el silencio puedes oír su voz. Hay 3 tipos de distracciones espirituales que debemos reconocer. 1, gid, las externas, todo lo visible y audible que roba tu tiempo con Dios, trabajo excesivo, redes sociales, entretenimiento, actividades sin propósito. 2, zaik, las internas, pensamientos, preocupaciones, ansiedad,
El enemigo usa el miedo y la duda para distraerte desde dentro. Tresag, las espirituales, cuando haces muchas cosas para Dios, pero sin Dios, serves, ayudas, participas, pero ya no tienes intimidad con Él. El peligro de las distracciones es que te hacen sentir bien mientras tu espíritu se apaga lentamente, como una persona que duerme bajo una neblina de comodidad, sin darse cuenta de que la casa está ardiendo. Por eso Pablo decía en Efesios 5:1-4, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un momento de silencio sin música, sin celular, sin ruido? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios sin preocuparte por la hora? Si hace mucho, es hora de despertar. A veces Dios permite el vacío para volver a llamar tu atención. Permite que las cosas que antes te daban placer ya no te llenen. No es castigo, es una llamada del cielo. Regresa. Quiero ser tu primer amor. El libro de Apocalipsis 2:4-5 dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. El primer amor no es emoción, es prioridad. Cuando Dios ya no es tu centro, sino solo una parte más de tu agenda, es señal de que las espinas del mundo están creciendo, pero hay esperanza. Así como las distracciones pueden adormecer el alma, la presencia de Dios puede despertarla. Solo necesitas detenerte, aparta un tiempo cada día, aunque son 15 minutos, para estar a solas con Él. Apaga el teléfono, cierra la puerta, respira y di, Señor, aquí estoy. No hay aplicación, serie o mensaje que valga más que ese instante de comunión. El alma despierta cuando vuelve a escuchar la voz del pastor. Jesús dijo en Juan 1:027, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si no lo oyes, no es porque Él haya dejado de hablar, sino porque hay demasiado ruido alrededor. El Espíritu Santo quiere restaurar tu enfoque, quiere que vuelvas a disfrutar de las pequeñas cosas, un amanecer, un versículo, una canción que te eleva. No necesitas un milagro espectacular, solo un corazón dispuesto. Oración. Padre amado, reconozco que he permitido que el mundo me distraiga, he puesto mis ojos en 1000 cosas, pero no en ti. Perdóname por cambiar la intimidad por la prisa, la oración por la distracción. Hoy te pido que despiertes mi alma, enséñame a ser intencional en buscarte, a apartar tiempo para ti, a vivir con propósito, que cada pensamiento y cada decisión me acerquen más a tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y cierre. El ruido del mundo puede ser fuerte, pero la voz de Dios siempre es más dulce. Solo los que callan pueden oírla. Escribe en los comentarios, quiero despertar mi alma, y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar lo que realmente importa. Hay algo profundamente triste en la vida espiritual del creyente moderno. Muchos conocen el nombre de Dios, pero no su palabra. Levantan las manos en la adoración, pero no abren la Biblia en la intimidad. Y sin la palabra, la fe se marchita, porque un cristiano sin Biblia es como un soldado sin espada.
un navegante sin brújula, una lámpara sin aceite. Jesús fue claro en Mateo 7, 2, 4, 27. Cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, pero aquel que escucha y no obedece, dice, es como el hombre insensato que construyó sobre la arena, y cuando llegó la tormenta, todo se vino abajo. Hermano, la tormenta siempre llega, nadie escapa de la prueba, del dolor o de la tentación. La diferencia no está en el viento, sino en el cimiento. Muchos se derrumban no porque Dios los haya abandonado, sino porque nunca edificaron sobre su palabra. Hoy, más que nunca, se cumple la advertencia del profeta Amós 8:1. Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Vivimos rodeados de mensajes, de vídeos, de opiniones espirituales, pero cada vez menos de escritura. Se predica más sobre motivación que sobre arrepentimiento, más sobre éxito que sobre santidad, y así, sin darnos cuenta, el Evangelio se convierte en un eco del mundo y no en la voz de Dios. Ignorar la palabra es el comienzo del desastre espiritual. El enemigo lo sabe, por eso su estrategia desde el principio fue cuestionar lo que Dios había dicho. En el Edén, la serpiente preguntó, ¿con que Dios os ha dicho Génesis 3? Y sigue haciendo lo mismo hoy, siembra dudas sobre la verdad divina. Eso era para otra época. Dios no es tan estricto, interpreta según tu sentir, pero la verdad de Dios no cambia con el tiempo ni con la cultura. Cuando dejamos de leer la Biblia, dejamos de oír la voz del Espíritu, y cuando no escuchamos, comenzamos a guiarnos por emociones, por tendencias, por opiniones humanas. Nos volvemos vulnerables a todo viento de doctrina. Es lo que Pablo advertía en Efesios 4:1-4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy, muchos construyen su fe sobre lo que ven en redes sociales, siguen a influencers cristianos, pero no conocen el carácter de Cristo. Quieren promesas sin obediencia, bendiciones sin sacrificio, prosperidad sin cruz. Pero la palabra es clara, el camino estrecho sigue siendo el que lleva la vida. ¿Te has dado cuenta de cuánto poder tiene la Biblia cuando se obedece? No es solo un libro, es espíritu y vida. Jesús mismo lo dijo en Juan 6:3, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando la lees con fe, algo cambia dentro de ti, la ansiedad cede, el temor se disuelve, la mente se renueva. Pero si solo la lees como un texto antiguo, no tiene efecto. La palabra actúa en los que creen. Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron moldeados por la Escritura. Josué recibió una instrucción clave antes de entrar a la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Josué 1:8, ves, no se trata solo de leer, sino de meditar, memorizar, vivir. En la historia, muchos dieron su vida por conservar la palabra. Durante la Reforma, hombres como William Tyndale fueron ejecutados por traducir la Biblia al idioma del pueblo. En su último aliento oró: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Gracias a esa sangre derramada, hoy tú y yo tenemos acceso a la Biblia libremente. Pero la pregunta es, ¿la valoramos o la dejamos olvidada en un rincón? La ignorancia espiritual produce cristianos frágiles. Cuando no conoces la palabra, cualquier mentira te convence. Por eso, cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con Satanás, no lo insultó, no lo ignoró, lo venció con la Escritura. 3 veces dijo, escrito está, Mateo 4, no usó emociones, usó la verdad. Y si el Hijo de Dios necesitó la Escritura para vencer, ¿cuánto más nosotros, hermano? La palabra no solo informa, transforma. Es un espejo que revela quién eres. Y un martillo que rompe lo que no debe permanecer. Jeremías 2:3-2:9 lo dice así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando la lees, no solo conoces a Dios, sino que Dios te confronta, te limpia, te pule. Quizás digas, he intentado leerla, pero no entiendo mucho. No te desanimes. Empieza por los evangelios. Ahora, antes de abrirla, pídele al Espíritu Santo que te hable. No la leas como tarea, sino como conversación, y poco a poco verás cómo el texto se vuelve vivo, cómo una frase te sacude, cómo una promesa se cumple. Recuerda, Satanás no teme a un creyente que va a la iglesia, sino a uno que conoce la palabra, porque el que conoce la palabra conoce la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:3-2. Si tu fe se ha debilitado, regresa al fundamento. Si te sientes perdido, abre la Biblia. Si tu alma está seca, bebe de ella. La palabra es alimento, agua, medicina y espada. Oración: Señor, perdóname por haber descuidado tu palabra. He buscado respuestas en todo menos en ti. Hoy decido regresar a la fuente. Enséñame a amar las Escrituras y meditarlas, a aplicarlas, que tu verdad me moldee, me fortalezca y me libere. Quiero construir mi vida sobre la roca de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Di cierre. Las tormentas revelan en qué cimiento construiste. Si tu base es la palabra, no caerás. Escribe en los comentarios: quiero edificar sobre la roca. Y comparte este mensaje con quien necesita volver a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Hay una verdad que pocos quieren escuchar, pero todos necesitamos enfrentar. La gracia de Dios no es una excusa para vivir sin límites. Su paciencia tiene un propósito, no una duración infinita. Y aunque su amor es eterno, sus oportunidades no lo son. Dios siempre avisa antes de actuar, siempre llama antes de cerrar la puerta, siempre extiende la mano antes del juicio. Pero llega un momento en que el hombre deja de responder y la voz del cielo se apaga.
no porque Dios deje de amar, sino porque el ser humano ya no quiere escuchar. Así fue en los días de Noé. Génesis 6:3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Durante más de 100 años, Noé construyó el arca predicando que vendría un diluvio, pero la gente se burlaba, decían: eso nunca pasará. ¿Cómo va a llover si nunca ha llovido? Siguieron con sus vidas, riendo, comiendo, casándose, hasta que las primeras gotas cayeron. Y entonces, cuando quisieron entrar al arca, la puerta ya estaba cerrada. Esa es una de las imágenes más tristes de la Biblia, una puerta cerrada con gritos del otro lado. No porque Dios no quisiera salvarlos, sino porque esperaron demasiado. Jesús repitió esa advertencia en Mateo 2, 4, 3, 7 hasta 39, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Vivimos tiempos parecidos. El mundo continúa con sus fiestas, sus planes, su orgullo, se burla del pecado, normaliza lo inmoral y llama intolerancia a la verdad. Pero un día el reloj de la gracia marcará su última hora. Hermano, no confundas la paciencia de Dios con su aprobación. El hecho de que no haya recibido consecuencias inmediatas no significa que Él esté de acuerdo. Es su misericordia dándote tiempo para arrepentirte, pero ese tiempo no será eterno. Jesús contó otra parábola con el mismo mensaje, las 10 vírgenes, Mateo 2, 5, 1 hasta 13. Todas esperaban al esposo, todas eran creyentes, todas tenían lámparas, pero solo 5 llevaron aceite. Las otras 5 pensaron que tendrían tiempo para conseguirlo más tarde. Cuando el esposo llegó, las que estaban preparadas entraron y las demás se quedaron afuera. Y cuando tocaron la puerta, escucharon una respuesta escalofriante: no os conozco. Esa parábola no es sobre el mundo, es sobre la iglesia, gente que conoce la verdad, que espera al Señor, pero que vive como si siempre hubiera mañana. ¿Cuántos hoy tienen lámparas sin aceite? Siguen en la iglesia, pero sin fuego, siguen sirviendo, pero sin comunión, siguen hablando de fe, pero sin relación viva con Dios. No sabemos cuándo será el fin, ni cuándo sonará nuestra última hora, pero sí sabemos algo: cada día que despiertas es una nueva oportunidad que Dios te da. Y cada día que pasa sin arrepentimiento es una oportunidad que se pierde. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 6:2: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no ayer, no mañana, ahora. El enemigo siempre dirá mañana, pero el Espíritu Santo siempre dice hoy. La procrastinación espiritual es una de las armas más efectivas del infierno. No necesita hacerte negar a Dios, solo necesita convencerte de postergar tu decisión. ¿Y qué pasa cuando Dios te llama y tú no respondes al principio? Su voz se siente fuerte, luego se vuelve un eco y después silencio. No porque Él se haya ido, sino porque tu corazón se endureció. Romanos 1 describe al hombre que insistió tanto en su pecado que Dios lo entregó a su propio deseo.
Ese es el peor castigo, que Dios te deje seguir sin su corrección. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se derrumba al mismo tiempo? A veces no es castigo, sino advertencia. Dios intenta despertarte antes de que sea tarde. Él puede quitarte algo para salvarte de perderlo todo. Quizás la ruptura, la pérdida o la crisis que estás viviendo no son desgracias, sino misericordias disfrazadas. Hay un momento en el que la gracia ya no es solo consuelo, sino también límite. Dios no envía advertencias infinitas. Así como cerró el arca en los días de Noé, un día cerrará la puerta del tiempo. Y la pregunta es, ¿estarás dentro o fuera? Tal vez llevas tiempo sintiendo el llamado de Dios, pero algo te detiene: la vergüenza, el miedo, la comodidad. Pero si hoy oyes su voz, no esperes más. El mañana no está garantizado. Muchos quisieran tener una oportunidad más para arrepentirse, para perdonar, para reconciliarse, pero ya no la tendrán. Tú, en cambio, aún la tienes. El ladrón en la cruz no tenía un futuro, pero tuvo un instante de lucidez y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 2, 3, 4, 2, 43. Ese es el poder de un hoy. Quizás sientes que tu vida está lejos de Dios, que has caído muchas veces. Escucha bien, mientras respires, hay esperanza, pero no abuses de esa esperanza. La gracia no es un permiso para pecar, es una invitación a cambiar. No sabemos cuándo será la última llamada, pero sabemos que Dios siempre advierte antes de cerrar el ciclo. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad, es su voz diciéndote: todavía hay tiempo, pero no lo desperdicies. Oración: Señor, reconozco que he vivido confiando demasiado en el mañana, he tomado tu gracia como algo garantizado y he postergado mi obediencia. Perdóname, hoy quiero volver a ti de todo corazón. No quiero ser encontrado dormido cuando tú llames. Despierta, Señor, y ayúdame a aprovechar este tiempo que aún me das. Te entrego mi vida, mi pasado y mi futuro, en el nombre de Jesús. Amén. Dutsier, cada latido es una oportunidad que no volverá. No esperes un milagro para decidir, porque el milagro ya es estar vivo. Escribe en los comentarios: hoy vuelvo a Dios. Y comparte este mensaje con alguien que necesita despertar antes de que la puerta se cierre. No todo lo que parece inofensivo lo es. Hay cosas que entran en nuestras casas y en nuestras vidas con apariencia de cultura, de moda o de simple entretenimiento, pero detrás de ellas se esconde una puerta invisible al mundo espiritual. Los objetos oscuros no siempre son ídolos antiguos o símbolos satánicos evidentes. Muchas veces son cosas comunes que hemos normalizado sin discernimiento. El enemigo no siempre entra con violencia. A veces lo hace con sutileza. Su estrategia no es asustarte, sino acostumbrarte. Y cuando logra que llames normal a lo que Dios llama abominable, ya ha abierto una grieta en tu alma. Efesios 5, 1 nos advierte: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Sin embargo,
Muchos creyentes, por ignorancia o descuido, conviven con elementos espiritualmente peligrosos sin saberlo. Miremos un ejemplo bíblico. En el libro de Josué, capítulo 7, Israel fue derrotado en la batalla de Jai, a pesar de haber vencido antes a Jericó. ¿Por qué? Porque un hombre, Acán, había guardado en secreto un manto babilónico y objetos malditos del enemigo. Un solo objeto oculto trajo derrota a todo el pueblo. No era el manto en sí, sino la desobediencia que representaba. Dios había dicho: no toques lo consagrado al anatema. Pero Acán pensó: ¿qué daño puede hacer algo tan pequeño? Y esa pequeña transgresión abrió una gran puerta. Así ocurre también hoy. Quizás tengas en casa cosas que parecen inofensivas, figuras, collares, adornos, libros, amuletos, símbolos, pero que fueron diseñadas con un propósito espiritual contrario a Dios. No se trata de superstición, sino de discernimiento. Cada objeto tiene una historia, una intención, un espíritu detrás de su creación. La cultura moderna promueve constantemente elementos con raíces ocultistas, películas que glorifican la brujería, series que romantizan la magia, música que invoca energías o símbolos contrarios a la luz. Y el creyente que no discierne acaba abriendo puertas sin darse cuenta. Hay quienes piensan: eso no me afecta, es solo arte. Pero no olvides que Lucifer fue el primero en usar el arte, la música, la belleza, la influencia para rebelarse contra Dios. Él no busca que lo adores directamente, solo que te familiarices con su ambiente. Deuteronomio 7, 2, 5, 26. Es muy claro: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas, ni lo tomarás para ti, para que no tropieces en ello, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. En otras palabras, lo que toleras en tu casa puede determinar lo que gobierna tu vida. He conocido familias que sufrían pesadillas constantes, opresión espiritual o tensiones inexplicables. Al orar, el Espíritu Santo les mostró que en su hogar había objetos vinculados a prácticas ocultas, máscaras rituales, figuras de dioses extranjeros, cuadros con simbolismo oscuro, o incluso recuerdos de viajes que llevaban maldición. Una vez que los retiraron y oraron consagrando su casa, la paz regresó. Tal vez te parezca exagerado, pero la Biblia enseña que el mundo espiritual es real y no se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. El enemigo no puede poseer lo que pertenece a Dios, pero puede oprimir lo que tú no has rendido. Hoy, el ocultismo ya no se presenta como algo oscuro, se disfraza de energía, espiritualidad, manifestación, alineación de chakras, cartas del tarot, horóscopos, amuletos de protección. Pero detrás de todo eso no hay poder divino, sino engaño. Dios no necesita intermediarios mágicos para protegerte. Su presencia es suficiente. Muchos cristianos conservan objetos por apego emocional, una figura, una pulsera, una piedra energética. Pero si ese objeto fue consagrado a algo fuera del reino de Dios, se convierte en una puerta espiritual, y donde hay una puerta abierta, el enemigo entra
En Hechos 1:9 se cuenta que cuando los nuevos creyentes de Éfeso se convirtieron, trajeron los libros de magia y los quemaron delante de todos. No los guardaron por si acaso, no los vendieron, los destruyeron porque entendieron que no se puede servir a dos reinos. Querido hermano, revisa tu vida y tu hogar, pregunta al Espíritu Santo, ¿hay algo aquí que no te agrada? Él te mostrará lo que debes eliminar. Y no lo hagas con temor, sino con autoridad, porque donde la luz entra, la oscuridad se va. No basta con limpiar la casa. Hay que llenar el corazón. Jesús dijo en Mateo 1:2, 4, 3, 45 que cuando un espíritu inmundo sale, vaga, buscando reposo, y si encuentra la casa vacía, regresa con otros 7 peores. Por eso, después de cerrar las puertas al enemigo, llena cada espacio con la presencia de Dios, oración, alabanza, lectura bíblica, adoración. Si notas ambientes pesados, sueños perturbadores o sentimientos de opresión, ora sobre tu casa, declara la sangre de Cristo sobre cada habitación. Recuerda, tu hogar debe ser un altar, no un almacén de cosas sin propósito. La oscuridad no necesita tu invitación, solo tu permiso. Pero hoy puedes retirarlo, puedes ir hasta aquí, no con miedo, sino con autoridad espiritual. La luz de Cristo no teme las tinieblas, las disipa. Oración, Señor Jesús. Reconozco que muchas veces he abierto puertas sin saberlo. Hoy te pido que ilumines mi vida y mi casa. Muéstrame todo objeto, práctica o pensamiento que no te agrada. Te entrego cada rincón de mi hogar y de mi corazón. Declaro que solo tú eres mi protector y mi Señor. Rompe toda cadena y limpia toda oscuridad. Que tu presencia reine en mi vida y en mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. No temas revisar tu entorno. Lo que entregas a Dios nunca se pierde y se transforma. Escribe en los comentarios: mi casa pertenece a Cristo. Y comparte este mensaje con alguien que necesita cerrar puertas invisibles y abrir su corazón a la luz. En el mundo actual, la palabra cristiano se ha vuelto tan común que ha perdido su peso. Muchos la usan como etiqueta cultural, como parte de su identidad familiar o nacional, pero sin comprender su verdadero significado. Ser cristiano no es una afiliación religiosa ni una tradición heredada. Es una transformación profunda del corazón. Jesús nunca llamó a sus seguidores religiosos, los llamó discípulos. Y ser discípulo no significa simplemente asistir a una iglesia o creer que Dios existe. Significa seguir a Cristo, aprender de Él, imitarlo y vivir conforme a sus palabras. Incluso cuando el mundo camina en dirección contraria. En Juan 8:3, 1:32, Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Notas la condición. No dijo si creen en mí o si asisten al templo, sino si permanecen en mi palabra. Un verdadero cristiano no se define por lo que dice, sino por cómo vive. Jesús también declaró: por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:1-6. No por sus palabras, no por su apariencia, sino
por el fruto, su carácter, sus acciones, su obediencia. Hoy en día hay muchos que dicen amar a Dios, pero viven como si Él no existiera, confiesan a Cristo con los labios, pero lo niegan con sus hechos. Van a la iglesia el domingo, pero el lunes vuelven a la mentira, al orgullo, a la indiferencia, a la doble vida. Ese tipo de fe no transforma, solo adormece. Santiago 2:1-7 lo dice claramente: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Creer en Dios no basta. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:1-9. La diferencia entre un creyente genuino y uno nominal es la obediencia. Un verdadero cristiano ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. No porque alguien se lo imponga, sino porque su corazón ha sido cambiado. La transformación interior lo lleva a desear la santidad, no por obligación, sino por amor. La obediencia no nace del miedo, sino de la gratitud. Jesús dijo en Juan 1:4-1:5: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor verdadero se demuestra en acción. No basta con decir: Señor, te amo, si seguimos viviendo según nuestro propio criterio. Muchos confunden religión con relación. La religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios mediante reglas. La relación es el camino que Dios abrió hacia el hombre mediante Jesús. La religión produce apariencia. La relación produce cambio. La religión crea orgullo. La relación crea humildad. La religión busca reconocimiento. La relación busca comunión. Cuando Jesús caminó por la tierra, fue rechazado por los más religiosos. Los fariseos sabían la ley de memoria, ayunaban, oraban en público y daban limosna. Pero su corazón estaba lleno de hipocresía. Por eso el Señor los llamó sepulcros blanqueados. Mateo 2:3-2:7, hermosos por fuera, pero podridos por dentro. Ellos conocían la Escritura, pero no al autor. Y esa misma ceguera espiritual puede ocurrir hoy. Puedes conocer versículos, cantar alabanzas, tener una Biblia en casa y aún así no conocer a Cristo, porque conocer a Jesús no es saber de Él, sino caminar con Él día a día. Un verdadero cristiano no se define por dónde está, sino por quién lo guía. Puede estar en una iglesia grande o en una humilde casa, en el púlpito o en el anonimato, pero su corazón late por lo mismo, hacer la voluntad de Dios. El cristiano verdadero se distingue porque ama sin esperar recompensa, perdona incluso cuando duele, sirve sin buscar reconocimiento, busca la pureza en un mundo impuro, habla la verdad aunque le cueste y persevera, aun cuando todos los demás se rinden. En 2 Corintios 5:1-7, Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No es una reforma moral, es una resurrección espiritual. Dios no mejora al viejo hombre, lo crucifica y crea uno nuevo. Ser cristiano es morir cada día al ego, al orgullo, a los deseos carnales. Es tomar la cruz y seguir a Cristo. Y la cruz no es un símbolo decorativo, es un recordatorio de entrega
de sacrificio, de rendición total. Muchos quieren la corona, pero no la cruz. Quieren la bendición, pero no la obediencia. Quieren el cielo, pero no la transformación. Pero el evangelio sin renuncia no es evangelio. Jesús no vino a darte una religión cómoda, sino una vida nueva. Él no te llamó para que seas mejor persona, sino para que seas una nueva creación. Ser cristiano no significa no caer nunca. Significa levantarte con la ayuda de Cristo cada vez que caes. Significa depender del Espíritu Santo, no de tu fuerza. Significa que cuando el mundo te odie, tú respondes con amor, que cuando la oscuridad te rodea, tu luz no se apaga, y cuando llegue el día en que te presentes ante Dios, no bastará decir, yo iba a la iglesia o yo creía en ti. Jesús dirá en Mateo 7:2-1, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verdadero cristiano no busca reconocimiento humano, busca agradar al Padre, no vive para las redes sociales, vive para la eternidad. No busca acumular tesoros aquí, sino allá donde ni la polilla ni el óxido corrompen. Mateo 6:1-9-20. Si tu cristianismo no te incomoda, no te transforma, no te reta, entonces no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo una versión cómoda de ti mismo, porque seguir a Jesús siempre implicará dejar algo atrás. Oración, Señor Jesús, hoy te entrego no solo mis palabras, sino mi vida. No quiero llevar tu nombre sin llevar tu cruz. Cámbiame desde adentro, quita de mí toda apariencia de religión y enséñame a vivir en verdadera relación contigo. Quiero ser tu discípulo, no de palabra, sino de hecho, que mi vida refleje tu carácter, tu amor y tu verdad. En tu nombre, amén. Ser cristiano no es llamarse de Cristo, sino parecerse a Cristo. Escribe en los comentarios. No quiero religión, quiero relación con Jesús. Y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que la fe no es una etiqueta, sino una transformación. La religión sin fe es como una vela sin fuego. Tiene forma, pero no ilumina. Hay millones de personas que viven rodeadas de símbolos religiosos, cruces, imágenes, templos, costumbres, pero carecen de una relación viva con Dios. Hablan de Él, pero no caminan con Él. Y esa es una de las tragedias más grandes del cristianismo moderno. Jesús no vino a fundar una religión, vino a encender una fe viva en el corazón del hombre. La religión busca controlar, la fe busca liberar, la religión se enfoca en lo externo, la fe transforma lo interno, la religión se alimenta del rito, la fe se sostiene en la relación. Por eso, cuando Jesús caminó entre los fariseos, los confrontó sin miedo. Ellos cumplían la ley al pie de la letra, ayunaban 2 veces por semana, daban diezmos, hacían largas oraciones en público, y sin embargo, el Señor les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 1:5-8. El problema no era su devoción aparente, sino su desconexión interior
podían citar la Escritura, pero no conocían al Espíritu, tenían religión, pero no fe. Una fe viva no se mide por cuántas veces vas al templo, sino por cuánto reflejas a Cristo en tu vida cotidiana. La fe viva se nota en cómo tratas a los demás, en cómo perdonas, en cómo enfrentas la adversidad. Santiago 1:2-7 lo resume con una claridad impresionante. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso significa que la verdadera espiritualidad no se expresa en ceremonias, sino en compasión, pureza y servicio. Hay quienes oran de rodillas, pero viven de espaldas al prójimo. Hay quienes levantan las manos en adoración, pero las usan para señalar y condenar. Eso no es fe, es apariencia. Una fe viva, en cambio, es la que te hace sensible al dolor ajeno. Es la que te mueve a actuar, amar, a servir sin esperar nada a cambio. La fe viva no se apaga con los problemas, se fortalece en ellos. La religión vacía huye cuando llega la prueba porque no tiene raíz. Pero la fe auténtica florece incluso en el desierto porque su raíz está en la roca que es Cristo. Jesús contó una historia que refleja esto en Lucas 1:8-1:0-14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba así: te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos. El publicano, en cambio, solo golpeaba su pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Jesús concluyó: este descendió a su casa justificado antes que el otro. Dios no busca perfección externa, busca sinceridad del corazón. El fariseo tenía religión, el publicano tenía fe. Una fe viva te lleva a depender de Dios. No di tus méritos, te enseña que sin Él no puedes, pero con Él todo es posible. Y cuando caes, no te justificas, te arrepientes y vuelves a empezar. Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es fe viva, permitir que Cristo viva en ti. Gobierne tus decisiones, dirija tus pasos y transforme tus deseos. La religión se conforma con decir creo en Dios. La fe viva dice yo camino con Dios. La religión busca a Dios solo en los templos. La fe viva lo busca también en la calle, en el trabajo, en el silencio, en la necesidad del prójimo, en los tiempos modernos. Incluso la ciencia ha comenzado a reconocer el poder de una fe genuina. Estudios neurológicos demuestran que la oración sincera cambia la estructura del cerebro, reduciendo la ansiedad y fortaleciendo la resiliencia emocional. Pero lo que la ciencia llama paz interior, la Biblia lo llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. La fe viva no es una emoción pasajera, es una decisión diaria. Es levantarte cada mañana y decir: Señor, confío en ti, aunque no entienda. Es seguir orando cuando no ves resultados, seguir sirviendo cuando nadie te agradece,
seguir creyendo cuando el cielo parece callar. La religión te dice, haz para ser aceptado. La fe viva te recuerda, eres aceptado. Por eso haces. La religión esclaviza con culpa. La fe libera con gracia. Y cuidado, la religión vacía también puede ser atractiva. Te hace sentir bien porque te da una sensación de control. Te dice, cumple estas reglas, repite estas palabras, aparenta santidad y todo estará bien. Pero por dentro, el alma sigue seca. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, un maestro religioso, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nacer de nuevo no es cambiar de templo, es cambiar de naturaleza. Hermano, examina tu corazón. ¿Estás viviendo por costumbre o por convicción? ¿Tu fe se reduce a los domingos o transforma tus lunes? Dios no quiere tus rituales, sino tiene tu corazón. Él prefiere una oración sincera en silencio que 1000 repeticiones vacías. La fe viva no se trata de cantidad, sino de verdad, un solo sí. Señor, dicho con todo el corazón, vale más que 1000 palabras sin alma. Hoy el Espíritu Santo te invita a pasar del rito a la relación, del hábito al fuego, de la religión al renacimiento. Él quiere que sientas nuevamente la vida fluyendo en tu interior, que tu feu respire, que tu alma despierte. Oración, Señor Jesús, líbrame de una religión sin vida. No quiero cumplir rituales, quiero conocerte de verdad. Sopla sobre mí un nuevo aliento de fe. Haz que mi corazón vuelva a arder por ti. Transforma mi rutina en relación, mi costumbre en comunión, que mi fe sea viva, profunda y constante. En tu nombre, amén. Yu, Sier. La religión puede llenarte la agenda, pero solo la fe viva puede llenar tu alma. Escribe en los comentarios, quiero una fe viva, no una religión vacía, y comparte este mensaje con alguien que necesita reencontrarse con la presencia real de Dios, no solo con su recuerdo. Hay algo que distingue al cristianismo verdadero de cualquier filosofía o religión, la presencia viva del Espíritu Santo. Sin Él, la fe es teoría. Con Él es poder. Sin Él, la Biblia es letra. Con Él es fuego que arde en el corazón. El Espíritu Santo no es una idea ni una fuerza impersonal, es Dios mismo habitando dentro de ti. Jesús lo prometió en Juan 14:17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese consolador no solo consuela, transforma. Él no vino para que sientas algo momentáneo durante una oración. Vino para hacerte nuevo cada día. El Espíritu Santo no solo te toca, te transforma desde adentro. Cuando el Espíritu de Dios entra en una vida, nada permanece igual. El cobarde se vuelve valiente, el orgulloso se vuelve humilde, el adicto se vuelve libre, el perdido se vuelve testigo. Mira a Pedro, antes del Espíritu, negó a Jesús 3 veces. Después del Espíritu,
predicó con poder frente a miles y fue instrumento de salvación. Mira a Pablo, perseguidor convertido en apóstol. Mira a María Magdalena, mujer quebrada, transformada en testigo de la resurrección. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Toma lo roto y lo llena de propósito. Muchos creen que el Espíritu Santo es solo para pastores, profetas o líderes, pero no es así. En Hechos 2:1-7, Dios dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, ricos y pobres. El Espíritu Santo no tiene favoritos, solo corazones dispuestos. Pero atención, el Espíritu no habita donde no se le da lugar, no comparte espacio con el orgullo, la indiferencia o el pecado. Él es santo. ¿Y dónde entra? Purifica. Por eso muchos sienten su ausencia, porque lo han entristecido con su desobediencia. Efesios 4:3-0 nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada vez que ignoras su voz, cada vez que justificas tu pecado, el fuego interior se apaga un poco más. Pero si hoy decides rendirte, si decides abrir tu corazón, el fuego puede volver a encenderse, porque el Espíritu no se va para siempre. Espera ser invitado otra vez. El Espíritu Santo no solo guía, también enseña. Jesús dijo en Juan 1:4-6, el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Por eso, cuando lees la Biblia y algo te toca, cuando una palabra te sacude o sientes convicción en tu interior, es Él hablando. Él te enseña, te corrige, te impulsa e te da discernimiento. A veces te dice: espera, otras veces no. Y muchas veces te susurra: confía. Si aprendes a reconocer su voz, non examinarás a ciegos. El Espíritu Santo también te da poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Poder para vencer la tentación, para perdonar, para resistir la depresión, para orar con fe. No es un poder humano, sino divino, sin